Hola, ¿qué tal amigos de SPR Informa? Nos encontramos con la doctora Julieta Brambila, quien es directora de comunicación social del INEGI. Ahorita ya nos va a platicar un poquito más de su experiencia profesional, pero la importancia de que esté ella aquí con nosotros es que estamos hablando del marco de la visibilidad trans, que es un tema muy importante porque justamente no hay muchos espacios donde se esté platicando de la comunidad. Doctora Julieta, te voy a decir Julieta para Claro que que sí. entremos como en la parte de la entrevista un poquito más relajada para toda la comunidad que nos esté viendo y que se puedan identificar un poquito contigo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Claro que sí. Bueno, igual nuevamente gracias por la invitación. Y sí, te cuento un poco más de mí, pues como bien dices, ahora estoy desde hace año y medio más o menos en el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, y ahí estoy a cargo, es un área que es muy bonita porque es como el puente con la ciudadanía. Está el área de comunicación, como bien mencionabas, y también ahí mismo, por ejemplo, está a lo que llamamos el servicio público de información, que es justamente la relación como con usuarios finales de la información a través de nuestra página de internet, de nuestro call center, del chat que tenemos en la página, y también con otros sectores estratégicos, como pueden ser el sector académico, el sector privado, empresas, el Congreso. Entonces es un área muy rica, muy dinámica, y que te decía, pues es este puente constante con la ciudadanía, con las y los mexicanos. Y mi experiencia profesional pues tiene mucho que ver con estas labores. Yo soy una especialista en temas de comunicación política, tengo una formación en eso, en una licenciatura, maestría y luego un doctorado sobre temáticas relacionadas con la comunicación, con la ciencia política, y justamente estas materias pues son muy relacionadas con estos temas que platico ahora. Anteriormente, antes de estar en INEGI, también estuve en la Secretaría de Hacienda, em, sobre todo en un periodo en el cual me desempeñé como vocera de la Secretaría, y que también coincidió pues con una etapa complicada que vivió el país, que fue la crisis más aguda del COVID-19, y también fue una experiencia pues muy enriquecedora. Antes de eso, mi vida tuvo más que ver con temas académicos, más desde esa trinchera de la investigación y de la docencia, que de vez en vez es extraño, pero igual intento estar al día en algunos temas que me gustan de esa otra vida que es más, pues sí, más de gabinete, más académica en ese sentido. A mí me gusta mucho tu currículum y creo que justamente en este día, en este marco de la visibilidad trans, es muy importante porque tuve la oportunidad de entrevistar a un chico que recibió un premio de la juventud en el Congreso de la Ciudad de México, y él me decía que la comunidad trans siempre está encasillada en trabajos sexuales o trabajos estéticos, como ser estilista o algo así. Y él me decía, para mí es tan importante irme superando cada vez más, irle demostrando a la comunidad que se puede. Y entonces un currículum como el tuyo, que estés ocupando espacios como los que estás ocupando, marcan una diferencia enorme. Para las demás personas quizá digan, ah, sí, claro, es directora de comunicación del INEGI. No, para la comunidad trans de verdad es algo muy representativo, muy importante, porque estás visibilizando esta parte que no muchas personas tienen acceso. Totalmente. Es preciso decir, como bien comentas, que hay muchas brechas en relación pues a la trayectoria de vida de las personas trans. Por muchas razones, estereotipos, ignorancia, prejuicios culturales, machismo, violencia, discriminación. Por muchas de estas circunstancias se limita la vida de las personas trans. Estamos hablando, antes de cualquier categoría identitaria, pues de personas con derechos humanos. Y eso es algo que nunca hay que olvidar, siempre poner eso al centro. Y precisamente en mi propia transición de género, cuando me embarqué en este viaje de autoconocimiento y de una decisión
que si bien es cierto, es difícil asumirla, también lo es que seguramente no hubiera sido posible vivir sin esta decisión. Yo también estaba en búsqueda pues de modelos similares, de casos, de personas que me hicieran a mí pensar, reflexionar que sí era posible, como tú dices, ¿no? Que sí es posible ser tú misma, ser tú mismo, ser tú misma y ser exitosa, ser exitoso, ser feliz, ser una persona plena en todos los ámbitos, porque esto está reflejado en las encuestas, pero desde un ámbito personal te podré decir que claro que hay muchos pensamientos, muchos temores, incluso un sufrimiento, yo diría que atravesamos las personas trans, sobre todo previo a comunicarlo, previo a asumir esta condición. Y no digo que el siguiente camino no sea claro, difícil, pero digamos, en esta primera parte es muy importante la visibilidad de otras personas en esta misma condición o en condiciones de la diversidad de género, que es muy amplio el espectro, que tú puedas ver como modelos, y los hay. Yo recuerdo seguir desde personas muy enganchadas en aspectos digitales como Ofelia Pastrana, que seguramente conoces, hasta personas muy enfocadas en aspectos muy académicos como Dania Gutiérrez, que es una investigadora del CIMBESTAB en Monterrey, y así te podría nombrar como algunas más, o activistas como Kenia Cuevas, que son personas que han abierto brecha y que son muy importantes, como tú bien dices, que estén ahí porque nos impulsan. Su presencia ya es en sí mismo un acto desafiante, pero un acto también de esperanza. Digo, hay muchas cosas en las que se está avanzando, ¿no? Aquí en la Ciudad de México ya hay una primera clínica pública a la que las personas trans pueden acudir para tomar una transición, que son, me imagino, pues caros, ¿no? O sea... Sí, digamos, aquí yo creo que incluso el debate se complejiza un poco, porque por muchos años el discurso desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde la medicina, había sido que las personas trans estábamos en los cuerpos equivocados. Y es un discurso que puede ser útil de alguna medida, pero que yo creo que no es muy preciso. No es muy preciso decir que estamos en los cuerpos equivocados, porque esto justifica, por ejemplo, una serie de procesos médicos, de patologización o terapias hormonales que incluso con acompañamiento pueden tener ciertas consecuencias. Entonces, a lo que voy es que se puede ser una persona de la diversidad de género sin pasar por un proceso hormonal o un proceso de cirugía, porque es más bien una autopercepción y esa autopercepción que lo que se busca también es el reconocimiento de la otra o del otro. Y eso es importante decirlo porque seguramente alguien que nos escuche, que está en ese dilema, seguramente pensará que tiene que hormonizarse, que tiene que pasar por una cirugía para ser considerada una persona trans, y eso no es cierto. Ahora, hay también, yo incluida en algún momento, personas trans que deciden o decidimos, por ejemplo, pasar una terapia de hormonas o incluso algún tipo de cirugía que no dista mucho de las otras adecuaciones, por un rato, que podrían ser como hasta estéticas para algunas personas de aspecto, pero que en el caso de las personas trans es distinto, porque también más bien son este tipo de adecuaciones y cambios que autoconfirman nuestra propia identidad, que de hecho sobrepasa por eso la parte estética, es una parte de tu propio cuerpo y de tu propia identidad. Y regresando a la pregunta, habiendo dicho este contexto, sí, yo creo que hay mucho que avanzar en la provisión de seguridad social para estas poblaciones. Hay casos emblemáticos como la Ciudad de México, en donde clínicas como la Clínica Condesa han hecho camino y han abierto un sendero en la materia, y aún así hay mucho más que avanzar
fuera de la Ciudad de México, en otros lugares, porque como sabemos por la encuesta, pues estamos en todas partes, ¿no? No es una población que antes pensábamos nada más estábamos en los grandes centros urbanos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y no es cierto. De hecho, un dato muy revelador de la encuesta es que hay estados del país que tienen una prevalencia de personas de la comunidad trans o del amplio espectro trans mayor de la media nacional, y que son estados que comúnmente creemos que pueden ser o más conservadores, por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Yucatán, por ejemplo, Aguascalientes, y algunos otros que tienen más entre el 6 y el 8% de su población que se autoinscribe en el espectro trans, y eso es más que la media nacional. Y creo que, por ejemplo, aquí otro aspecto que deberíamos de destacar, que yo lo que investigué en esta clínica de la Ciudad de México, es que también dan acompañamiento a la familia, porque muchas veces las personas no sabemos, ¿no? O sea, no sé, imaginemos a una señora de 70 años y que su hija, su hijo de 30 años le dice, mamá, soy trans, ¿no? Y que toda su vida tuvo otra percepción, o que quizás se daban cuenta porque como familia, como mamá te das cuenta, ¿no? Pero prefieren que si no lo dices no existe, ¿no? Si no lo hablas. Voltean a otra parte. Sí. Y entonces también es importante, pero la mamá, y afortunadamente yo he visto casos donde la familia cada vez está respetando más estas decisiones, pero siguen siendo complicadas, ¿no? Para las personas, no solamente para la comunidad trans, sino para quienes rodean. Y es importante también que haya información para esas personas que quieren acompañarlos, que quieren apoyarlos, pero que no saben cómo hacerlo. Totalmente. Yo creo que tocas ahí un punto fundamental, ¿no? Que es justamente ese que va con la salida del closet, como comúnmente se le llama en el argot, digamos, LGBTI+, y el tema de los acompañamientos, porque, y así como lo dijiste, así es, cuando una persona transita, cuando hace esta transición del sexo asignado al nacer a un género en el cual se autorreconoce, quien transita también es la familia, o sea, transita ese entorno de acompañamiento, de apoyo, de un círculo social, el más cercano, que es sumamente importante. Yo tuve la fortuna de contar con el apoyo de mis seres más queridos, de mis padres, de mi hermano, de la familia, de los amigos, y no siempre es así. Y aunque, por ejemplo, los datos que tenemos del ENDISEC nos muestran que la primera reacción de los padres en un alto porcentaje, más del 80%, es algo cercano o la aceptación como tal, también es cierto que en muchos aspectos, y mucho por la ignorancia, pues resulta un tema difícil de asimilar, difícil de entender, de comprender en su magnitud. Incluso hay un dato también relevante en la encuesta en donde se pregunta quiénes saben de su identidad de género. Y claro, como tú mencionabas, el primer actor, digamos, que sale es la madre. Y a partir de ahí vienen algunos otros familiares, amigos, luego el padre de familia, y posteriormente hay una parte de la respuesta que nos llama mucho la atención en el instituto, que es que nadie sabe de esa condición. O sea, el instituto sabe por la forma en que se levantó la encuesta, que fue cuidando la confidencialidad y con una tableta y unos audífonos, para que se lo dijeran al instituto, no al entrevistador o entrevistadora. O sea, eso se cuidó mucho, pero podemos llegar a este tipo de información. Y eso hace que la encuesta sea mucho más confiable. La encuesta tiene unos niveles de confiabilidad altísimos, como prácticamente todos los programas de información que tiene el instituto, y la encuesta fue por muchas razones un hito yo diría que para el país. En términos generales, pues es una demanda histórica de las poblaciones LGBTI+, tener datos que los visibilicen. Esa es una primera. Y una segunda muy importante es que justamente con los datos de la ENDISEC que tenemos ahora, pues nos proveen de insumos muy relevantes para la conversación pública, para tomar decisiones,
para materia legislativa, para informar debates en los congresos locales, para generar políticas públicas que se necesitan. Por ejemplo, hace rato mencionábamos de infancias trans, por mencionar solamente una. Entonces son insumos sumamente valiosos que ya los tenemos y que también te podría decir que a casi un año de su publicación han sido muy utilizados. Yo pienso que la población LGBTI más se ha ido apropiando de la encuesta y de los datos, y para nosotros en el instituto eso es fenomenal porque la información es un bien público y ese bien público cobra valor y cobra sentido cuando lo utilizan las personas, las y los mexicanos en este caso. Entonces es una muy buena noticia para nosotros en el INEGI que la encuesta siga dando mucho de qué hablar, de qué conversar, de qué discutir. En esta encuesta pueden encontrar muchos datos reveladores, como la esperanza de vida de la comunidad trans, igual cuántas personas trans tienen acceso a la educación, y un dato que me pareció muy alarmante y con el que quisiera que platicáramos, porque toda esta información pues la van a poder leer en SPR Informa, que por supuesto que es importante y me encantaría que la siguiéramos conversando, pero más que todos esos datos, había uno específicamente que mencionamos en el programa de radio, que pueden buscar también en altavoz, el dato de la comunidad trans que tiene intentos de suicidio o que ha pensado en suicidarse, y ese me parece, como bien decías, así como abrimos, me gustaría que cerráramos esta conversación, que no estamos pensando en el lado humano, ¿no? Que cuando hacemos burlas, cuando hacemos, no sabemos por lo que está pasando la otra persona, y me atrevo a decir que en general, ¿no? A veces somos crueles con las personas, pero sobre todo con la comunidad trans, y digo, hay estadísticas, ¿no? Claro. Muy grandes de que hacia la comunidad es hacia donde más crímenes de odio o palabras hirientes se hacen, pero este dato revelador, pues yo quisiera que me platicaras tú de tu experiencia, si alguna vez pasaste por un proceso así, o conoces a alguien que lo haya intentado, o que incluso sí pues haya llevado a cabo un suicidio. Claro, bueno, de primera mano yo no tengo esa experiencia. Sé que hay organizaciones que justamente se dedican a atender esta problemática, que sigue siendo muy invisibilizada en la temática trans, ¿no? El tema del suicidio. Yo creo que esa acción, esa decisión, como es terrible y complicada, habría que preguntarnos las razones por las cuales se orilla a una persona de esta comunidad a contemplarlo o a tener estas ideas. Y estas razones que limitan y orillan a una persona a contemplar un suicidio, pues tienen que ver con el contexto que ya mencionabas, ¿no? El tema de discriminación, en donde es particularmente más alto que entre poblaciones que no son de la diversidad sexual, o incluso en la población de diversidad sexual que no son personas trans, temas de bullying escolar, temas de rechazo social y laboral, temas de discriminación o temas de violencia y acoso, que en todas estas dimensiones la población es trans, de este espectro paraguas trans, en donde hay una buena cantidad de diversidad de identidades de género, pues que tienen prevalencias mucho más altas que todas aquellas poblaciones, o en general, o poblaciones que no tienen estas particularidades. En particular, el tema del suicidio, yo te diría que el dato es muy fuerte. O sea, cuando había dos reactivos, que es usted ha tenido la idea de suicidarse o lo ha intentado. Cuando juntamos estos dos reactivos, entre la población trans sale un porcentaje alarmantemente alto, que es 34%. Para tener una idea, cuando lo comparamos con una población que no es de ninguna diversidad sexual y de género, este dato es del 8.9%. 8.9% en sí mismo es algo alarmante, porque estamos hablando de suicidio, de contemplarlo como una idea o como un intento, pero 34% es algo
que debe llamar poderosamente la atención de toda la sociedad, porque nos habla de las condiciones en las cuales estamos viviendo las personas trans. Y yo creo que este dato, así como es fuerte, yo creo que hay que asimilarlo, porque dice mucho como dato. Es un tema difícil, yo creo que es un tema fuerte. Hace algunos meses me invitaron a participar en el inicio en Operaciones de México de una fundación que se llama The Trevor Project, que probablemente sería útil si ustedes quieren conversar con ellos, que se dedican justamente al tema del suicidio entre poblaciones LGBTI más, y particularmente también en temas trans. Y claro, hay una serie de acciones preventivas que se pueden hacer, que se deben hacer, porque aunque ahorita hemos hablado mucho de números, detrás de un número hay un rostro, hay una vida humana, hay una persona y su entorno, y eso es muy grave. En ese tenor, yo te preguntaría si la encuesta también dice de dónde son este 34%. O sea, ¿tiene relevancia con lo que me estabas platicando en un principio de los estados como Yucatán o Guanajuato? Habría que revisar bien los cruces. La encuesta tiene una representatividad nacional. Estos datos que te dije son nacionales. Y por la forma en que se hizo el método del levantamiento, también tiene una representatividad por entidad federativa en cada una de las 32 entidades federativas. Muchas veces cuando se empiezan a desagregar los datos, hay algunos puntos en donde ya la significancia estadística, perdón por el tecnicismo, ya no es tan alta, por lo tanto no podríamos dar ese dato como bueno. Las cifras que te di ahora todas tienen esta significancia estadística, y será cuestión de revisar. Lo cierto, desde un punto de vista más personal o más cualitativo de esto, es que sí, un entorno que se vuelve más asfixiante por prejuicios, por cultura machista, por otras situaciones de violencia, pues seguramente será una atmósfera más complicada, más compleja, con mayores limitaciones para el desarrollo de una persona trans. Y te lo preguntaba porque a veces, pues en la Ciudad de México vivimos en esta burbuja, ¿no? Claro. De que los derechos han avanzado muchísimo, de que somos muy abiertos, etcétera. Y si nos vamos a otros estados, pues esto no es así, ¿no? Hay muchísimos estados que tienen muchísimos rezagos en cuanto a estos temas. Julieta, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. No sé si tengas algún mensaje para las personas que nos están viendo que sea importante. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo personalmente celebro que hay espacios como estos en los medios públicos. Siento que se ha avanzado en estos temas de visibilización. Los medios tienen una responsabilidad importante en esto, y simplemente para quien nos escucha, yo creo que el único mensaje más importante es que una persona trans puede ser una persona completa, puede ser una persona feliz, puede ser una persona exitosa, y si están en ese proceso, en ese camino, tienen que pensar y hacerse los recursos y buscar esos recursos para lograrlo, porque sí es posible. Julieta, muchísimas gracias. Toda la información acerca de esta estadística y algunos otros datos los podrán encontrar en SPR Informa.